Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Dulurin. Es el cuento feroese del 27 de febrero en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. En otros tiempos hubo una gran hambruna en las Islas Feore. Había habido una gran mortandad entre las ovejas, el grano no había madurado y en el mar no había nada que pescar. Dicen que donde se pasó mayor necesidad fue en Vagar, en aquel lugar, pues hacía mucho tiempo que no habían capturado nada ni en los buenos bancos de peces que había ahí en el oeste, ni mucho más lejos ahí en los vascos de peces de primavera. No habían cogido ni siquiera un poquito. Lo intentaban, salían con su barca de remos, pero regresaban a casa completamente de vacío. Y allí en el oeste un hombre pobre, iba desconsolado y consternado, lamentándose de su desgracia. Tenía muchos hijos pequeños, pero no sabía qué hacer para conseguir que sus hijos tuvieran un bocado que llevarse a la boca, mientras andaba así afligido y tan desconcertado, lamentándose de su destino, que era tan duro que tenía que dejar morir a sus hijos de hambre y él mismo se iba a morir también de hambre, y se encontró con un uldre, un espíritu que le preguntó que por qué estaba tan abatido y qué era lo que le preocupaba, y entonces el hombre de Vagar le contó lo mal que le iba. El uldre, el espíritu, le contestó que era un pescado que tuviera que padecer, era un pecado, que tuviera que él padecer tantas penalidades. Ah, eso sí que era un pecado, pues el pescado no se iba a agotar si eran capaces de encontrarlo. Por eso dijo que le iba a decir dónde podía encontrar un banco de peces. Río en valle, colina de Hadardarbol, arroyo de Zungue, en el cabo, ahí encontrarás peces, hierro masticado y pisado, el que no coja allí nada estará señalado por la muerte. Eso dijo. Y en cuanto el Uldre, el espíritu, dijo aquello, desapareció tan rápidamente sin explicar el significado de aquellas oscuras palabras y aquellos nombres tan desconocidos. Pero el hombre memorizó bien lo que le había dicho y se puso a cavilar sobre ello hasta que finalmente creyó haber adivinado más o menos dónde podía estar ese banco de peces. Así que como los viejos del pueblo conocían los nombres, pudieron decirle dónde se podía encontrar aquella signa. Pero ahora quedaba por averiguar por qué el Uldre había dicho hierro masticado y pisado. Así que finalmente se le ocurrió que el hierro masticado podría ser el bocado del freno de los caballos y el hierro pisado pues podría ser una herradura. Así que cogió ambas cosas e hizo anzuelos con ellas. Cuando terminó su obra, tripularon una barca, zarparon y encontraron el banco de peces tal como el hombre de Vagar, pues había interpretado las palabras del Uldre, el espíritu. Les dio a los hombres que formaban la tripulación los anzuelos que él mismo había forjado con los bocados y las herraduras de los caballos y los echaron allí al agua. Había ido al banco apropiado, sí, sí, porque así que no había pasado más de un ratico cuando la barca ya estaba llena de peces que parecía que se iba a hundir. Regresaron a casa al remando desde el banco de peces que aún hoy se llama Dulurin, el escondido, por el Uldre. Hasta allí sigue navegando aún la gente. De camino a casa, los hombres de Vagar pasaron remando al lado de una barca que no conocían, porque era una barca de Uldres. El timonel se levantó de su asiento y le dijo al hombre de Vagar: Eres un hombre de suerte, bien lo descifraste y bien has encontrado el banco de peces. Y la barca desapareció entonces de su vista y ya no lo volvieron a ver nunca más. Pero los pescadores de Vagar estaban contentos de tener algo que darles aquella noche y en adelante a sus mujeres y a sus hijos. Colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Héctor, Aina, Pablo, Lucía, Elena, Laura y a todos los que aman los cuentos.